Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a considerar un tema de vital importancia en la teología sistemática, que es el canon de las escrituras. Cómo tanto el judaísmo como la iglesia cristiana logran identificar y logran cerrar la lista de libros que se consideran sagrados. Bien, para partir vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo la palabra canon. Es una palabra transliterada que viene del griego canon, el cual se refiere a un instrumento para medir. Es como una regla, lo que nosotros hoy día o un metro, una medida. También la palabra en el Nuevo Testamento, en ese mismo sentido de una regla para medir, la utiliza el apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Permítanme buscar ese texto, que no lo tengo en la presentación que ustedes tienen disponibles allí. Gálatas 6, 16, que dice así: paz y misericordia disciernan sobre todos los que siguen esta norma, voy a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. También en Filipenses, un poquito más adelante, en capítulo 3, versículo 16, dice así, utilizando la misma palabra, canon: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. La idea de vivir, la idea de seguir una norma para la vida, está aquí en estas ideas en esta idea de canon, de regla, de una regla de acción. Ese es el significado que adquiere. La iglesia primitiva usa la palabra canon también en referencia a los credos. También como una medida para la vida y una medida para las creencias. En el siglo a mediados del siglo IV se comenzó a usar esta palabra para referirse a la relación en relación con la Biblia y referente a los libros que son aceptados como libros sagrados, libros divinos y que constituyen regla para vivir. Entonces, este doble significado que tiene la palabra, en el sentido de que hay una lista de libros que cumple ciertos requisitos y que son considerados como palabra de Dios, pero también esta lista de libros también es regla para vivir. Tenemos entonces esa doble significación de la palabra canon. Los judíos y los cristianos fueron identificados por el Islam como la gente de las escrituras. Y cito allí el Corán en la sura 3, en el versículo 56, que dice lo siguiente: di a los judíos y a los cristianos, oh gentes de las escrituras. Es como le llama el propio Corán a las otras dos religiones monoteístas, que serían la judía y la cristiana. Le llama gente de las escrituras. Para los judíos, la escritura está conformada por, o la reconocen como una sigla, el Tanakh, que reúne el canon tripartita de los judíos, que serían Torá, profetas y escritos. Para los cristianos, la escritura está conformada por ambos testamentos, por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y existen diferencias entre las Biblias, o entre el canon de las Biblias católicas y también las católico-romanas, y también las Biblias protestantes, y algunas diferencias también con el ala más alta, la iglesia alta del anglicanismo, y también con la iglesia ortodoxa y otras más.
Es recomendable tener una Biblia católica para poder la que tiene para poder mirar estos libros que no están prohibidos para la lectura, pero sí para el culto y la liturgia. Eh, Están al nivel, diríamos, que de nuestras teologías sistemáticas, de los libros de historia que leemos, de Flavio Josefo, etcétera. Para los creyentes son libros apócrifos. Estos libros, para los creyentes evangélicos, son libros apócrifos. ¿En qué sentido? Son libros ocultos o para la lectura privada, no para la lectura pública, no para la lectura de la liturgia, etcétera. Para el católico lo llaman deuterocanónico. ¿Por qué razón? Porque esos libros fueron incorporados o reconocidos como en un segundo canon, por ahí, después de la Reforma Protestante del siglo XVI, en el Concilio de Trento. Hay incorporados más libros en las Biblias que hoy día conocemos como Biblias católicas. Permítanme recomendar una Biblia, si tiene tiene la oportunidad y quiere ampliar su biblioteca, compre la Biblia de Jerusalén. Esta es una edición muy antigua. Lo interesante, bueno, hay notas muy interesantes, pero lo interesante aquí es la traducción. Es una traducción bastante literal, una muy buena traducción del Antiguo Testamento, sobre todo. Y una Biblia es muy útil, por ejemplo, para cuando tenemos que consultar los libros apócrifos, ya sea, por ejemplo, Primera, Segunda Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, etc. Es de mucha utilidad. Ahora, hay Biblias que son Biblias ecuménicas, que tienen les llaman deuterocanónicos, y tienen sus libros, o los libros del Antiguo Testamento que incorporaron después, llamados por nosotros apócrifos, por los católicos deuterocanónicos, los ponen en medio, no lo incorporan en el Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Biblia Dios habla hoy, publicada por Sociedad Bíblica Unida, que pueden comprarla, se llama, la estoy mirando, Dios habla hoy, con deuterocanónicos. ¿Ya? También tenemos información, son de alto valor histórico y también teológico. ¿En qué sentido? En que uno puede ver la teología que Israel manejaba y que había desarrollado en este periodo que llamamos el periodo de silencio de los 400 años o llamado también periodo intertestamentario, donde la profecía no estaba vigente. El profetismo había callado. Entonces, ¿dónde encontramos la colección más temprana de palabras de Dios? Las encontramos en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos. El Éxodo 31:18 dice que, y cuando terminó de hablar con Moisés, en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el mismo dedo de Dios. Entonces las primeras palabras escritas de Dios las tenemos en los 10 mandamientos. Las tenemos en los 10 mandamientos. La revelación de Dios, y esto lo vamos a considerar ya lo consideramos en la primera clase, que fue más bien general, pero la revelación de Dios sabemos que comienza en Adán. Es Dios que se autorrevela a su iglesia y a sus hijos en el huerto del Edén, luego con Noé, y así sucesivamente con los patriarcas se va revelando. Sin embargo, donde comienza la revelación para la escriturización sería en el momento en que Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 3. O sea, allí comienza todo. El puntapié inicial para la escritura era tremendamente importante allí. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés es quien escribe Génesis, ¿cierto? Y había también una tradición oral. Esto quiere decir que los prisioneros, los esclavos israelitas en Egipto habían escuchado las grandes historias del padre Abraham, Isaac y Jacob, de cómo el Señor había bendecido había bendecido, por ejemplo, a Sara
con el nacimiento de Isaac en una situación que era completamente imposible, difícil de concepción. Sin embargo, tiene a Isaac y probablemente y a Dios también actuando a favor de su pueblo. Imaginen ustedes una generación que ya no había visto eso, varias generaciones, 400 años, 10 generaciones, prisioneros, presos en Egipto, y habían llegado producto de la gestión y el posicionamiento de Dios, que Dios había hecho de José en Egipto. Imaginen ustedes, a lo mejor ellos ya habían olvidado o estaban dudando y diciendo, a lo mejor las grandes historias que nos contaron no son ciertas. Y ahí en Éxodo 3 aparece la zarza ardiente y Dios mandando a Moisés a representarle delante del pueblo y dándole a conocer su propio nombre. Entonces ahí comienza esta... Antes había habido revelación, claramente. Dios se había autorrevelado, pero con propósito escritural o escriturístico para que se registrara. Moisés, después de eso, registra los grandes hechos de Dios desde la creación. Entonces, es por eso que los judíos, el Génesis no comienza con una descripción de quién es Dios, o con una especie de argumento teísta en favor de la existencia de Dios. No, sin embargo, en su lugar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabían de qué Dios estaban hablando. Entonces, las primeras palabras escritas de Dios las escribe Dios mismo en las tablas de la ley. Una cita de Wayne Grudem en su teología sistemática dice: la colección más temprana de palabras de Dios escritas fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de este modo forman el principio del canon bíblico. Dios mismo escribió en 2 tablas de piedra las palabras que ordenó a su pueblo. ¿Cómo se desarrolla entonces la idea del canon? Flavio Josefo, que vivió cerca del 37 después de Cristo, 37-38 después de Cristo, en esa época, escribe lo siguiente en su escrito contra Apio. Dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se la ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Aquí Flavio Josefo está poniendo de manifiesto que efectivamente hubo escritos en este periodo intertestamentario, pero ninguno de ellos llegaba a la altura de los escritos anteriores a ese periodo. ¿Por qué? Por lo mismo, por la autoridad profética que tenían los libros que ya habían sido escritos. Entonces, la característica esencial para Josefo era que la escritura canónica eran pronunciamientos divinos, con autoridad divina, incuestionables. ¿Y dónde se originaban? En un periodo profético. Por lo tanto, estaban bajo inspiración divina. Es así como Josefo explica la idea de canon. ¿Qué decimos respecto a un canon cerrado? Hay un hecho histórico tremendamente importante, que es el destierro del apóstol Juan en la isla de Patmos, y vemos al final del Apocalipsis un cierre de canon evidente. O sea, es el último de los apóstoles y es el último escrito apostólico. Entonces podríamos decir que Dios estaba efectivamente cerrando el canon allí. Ya vamos a leer ese texto de Apocalipsis. Pero fíjense lo que dice mucho antes respecto a la ley. Allá en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios.
Es curioso entonces que nosotros veamos que en el Deuteronomio capítulo 4 el Señor esté diciendo esto como si ya no se pudiera escribir más. Pero ¿qué está diciendo en realidad? Está diciendo que, voy a leer el 1 y el 2 en NBI. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. O sea, está exhortando a la obediencia, ¿cierto? El Deuteronomio básicamente es una repetición de la ley. Deutero, segunda, nomos, ley. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y el Dios de sus antepasados les da por posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor, por medio de Moisés, en una palabra de revelación, le está diciendo que es la Torá, la ley, la que va a ser la vara o el canon que va a medir el resto de las intervenciones de Dios de aquí en adelante. O sea, el Señor no va a contradecir su ley en toda la profecía que venga. Cuando... Eso, precisamente. Entonces, no añadan ni quiten. Está diciendo que la revelación de Dios es suficiente. No tiene por qué venir de mente humana una próxima revelación. Está diciendo que la Torá es la base de la revelación. Y luego encontramos unas palabras muy parecidas del apóstol Juan allá en el Apocalipsis capítulo 22, al final, donde dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro les advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Hay un testimonio extra bíblico a finales del siglo I, que es la Didache, que es el texto o el libro llamado así porque suponía que estaban contenidas ahí las enseñanzas de los apóstoles. Dice: no abandones los mandamientos del Señor, mas guarda lo que recibiste, sin añadir ni quitar nada. Entonces tenemos una idea ya en la Didache, una idea de que no hay que añadir ni quitar algo de la revelación bíblica. Josefo con Trapión, mismo texto que habíamos citado: aunque ya haya pasado tanto tiempo, nadie debe atreverse a añadirles nada, ni a quitarles nada, ni a cambiar nada en ellas. ¿Qué dice F.F. Bruce? Ha escrito un libro maravilloso sobre el canon. Dice lo siguiente: este lenguaje difícilmente puede indicar otra cosa que no sea un canon cerrado. Este es el libro. Bueno, esta es una edición un poquito más antigua. Existe el libro en una nueva edición, mismo contenido, creo que misma editorial, no estoy seguro. Este editorial Andamio junto con CLIE. Recomiendo su lectura, su adquisición. Es una tremenda herramienta y un tremendo biblista. Y voy a sacar aquí una idea que siempre ronda por allí. El doctor F.F. Bruce es un erudito conocidísimo. Fue profesor emérito de la Universidad de Manchester. Tenía la cátedra de exégesis y crítica bíblica. Es una autoridad mundial en temas bíblicos. De hecho, tiene comentarios tan relevantes y definitivos como su comentario a los Hebreos, al libro de los Hechos, etc. Es un erudito tremendamente capaz con el Señor hoy día. Uno tiende a pensar que es reformado. Bueno, él no es reformado. Él creció y participó de una iglesia de los hermanos de Plymouth, una pequeña denominación independiente de Inglaterra, donde él creció. No era anglicano. Uno tiende a pensar que es anglicano, reformado.
No. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo en el mundo reformado hay gente tan capaz como nosotros lo creemos, ¿cierto? Tenemos en otros lugares del espectro evangélico muchas personas capaces también, como en el caso del Dr. Bruce, que es lectura obligada para cualquier estudiante de teología. Bien, vamos entonces ahora a pasar al canon del Antiguo Testamento. Es evidente que el judaísmo y el Nuevo Testamento y la patrística reconocen un canon tripartita en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hay diferencias notables en el canon entre el texto masorético y la Septuaginta. Aquí me gustaría hacer un paréntesis sobre este asunto. Mire, el texto masorético es el texto producido por los masoretas, texto que fue tremendamente difundido y que hoy día nosotros tenemos familias, se conocía por familias de texto, y de hecho con el nombre de las familias de los masoretas o de los escribas que cuidaban y preservaban eso. Si mal no recuerdo, nuestro texto masorético es de la familia de Ben Acher, que es un texto tremendamente fiel. El masoreta tenía la obligación de hacer ciertos ritos al realizar su labor. Los voy a describir así muy, muy rápidamente. El masoreta debía copiar una letra a la vez. O sea, nosotros, por ejemplo, estoy mirando acá el computador y dice texto masorético. Entonces yo escribo texto masorético. No, ellos copiaban la T, la E, la X, la T, letra por letra. Eso es lo primero. En segundo lugar, por ejemplo, ellos también tenían la obligación de cambiar la pluma cuando venía el nombre de Dios y utilizar pluma nueva. No tengo certeza si seguían con la misma pluma o la cambiaban de nuevo, pero ese acto ritual, o más bien dicho, ese acto ceremonial de respeto para con el nombre de Dios, incluso litúrgico tal vez, guardaba del error, puesto que una pluma de madera con la punta diagonal podría haberse alterado y podría empezar a dibujar mal cada letra. Bueno, cada vez que aparece el nombre de Dios, la pluma se cambia y se sigue con esa misma pluma. También lo que debían hacer es que era lo único que se dedicaban. La familia de Acher, por ejemplo, se dedicaban a eso. Eran copistas y hijos de copistas, padres de copistas y nietos copistas. Era su vida dedicada a copiar y a preservar el texto bíblico. Bien, dicho esto, tiene una exactitud muy reconocida el texto masorético, y además de eso el texto se debía revisar varias veces. Se contaba todo lo contable, filas, columnas, letras, palabras, todo lo que se podía contar se contaba. Si esa copia no estaba de acuerdo o no había congruencia matemática incluso de cómo debían terminar cada fila, esa copia, ese trabajo se desechaba y se quemaba. Era desechable, o sea, no revisaban dónde estaba el error, sino que simplemente después de esa contabilidad, sino fuera, aparte de revisar efectivamente las palabras que estaban allí, pasaba por una revisión estricta y luego se aprobaba. Una vez que se aprobaba, se desechaba el manuscrito anterior, porque para nosotros el más antiguo es el más fiable. Sin embargo, para ellos no, el más antiguo no era más fiable porque se borraba, se deterioraba, se gastaba. Entonces debían conservar la palabra de Dios tal cual como había sido escrita por los autógrafos, o sea, por los escritores originales, y hicieron un trabajo fenomenal. En el caso de la Septuaginta, es otra familia de textos. ¿Por qué? Porque es un texto que no se conserva. ¿Qué quiero decir? No es el texto masorético propiamente tal, sino que es un texto hebreo que se preserva en la Septuaginta en idioma griego. Por eso es tan interesante en términos de la crítica bíblica, de la crítica textual, estos estudios que hacen comparativos
Por eso es tan importante para la crítica textual, para la elaboración de un texto estándar, la comparación de estas familias de textos. Vamos a comparar. Allí tienen ustedes, en la página número 12 de la presentación, tienen las distintas organizaciones que hay, tanto en el texto masorético como en la Septuaginta. Septuaginta es el texto hebreo del Antiguo Testamento traducido al griego. Bien, veamos. Torah, en la organización de la primera parte del libro, son 3 partes. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio sería la Torah, la ley. Los profetas están divididos, los Nebim, así se llaman, estarían entre profetas anteriores y profetas posteriores. Nebihim, creo que es la palabra. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Los 12 profetas menores eran considerados un solo libro. Y luego venían los Ketubim, que eran los escritos, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, el Kohelet, el Predicador, el Eclesiastés, perdón, Lamentaciones, Esther. Curiosamente estaba Daniel aquí, no estaba entre los profetas mayores. Y también Esdras y Nehemías, que era un solo libro, y los 2 libros de Crónica. En la Septuaginta coincide el Pentateuco. Sin embargo, hay una diferenciación en los libros históricos. E incluye varios que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el libro de Esdras, que eran 4 libros de Esdras. El primero de Esdras era igual a Nehemías, era el Esdras nuestro. Y el segundo de Esdras es nuestro Nehemías, ¿ya? Y tercer y cuarto de Esdras, que no los tenemos en nuestras Biblias. Incluso en las Biblias católicas tampoco aparece. Esos son considerados para ellos no son deuterocanónicos, son apócrifos. Adiciones a Esther, el libro de Judith, el libro de Tobías, que sí están. Los Macabeos, que son 4 libros, pero las Biblias católicas consideran solamente 2, que sería primera y segunda Macabeo, y la tercera y cuarta Macabeo no está considerada. En los poéticos, llamados poéticos, esta tercera sección, serían los Salmos, Odas, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría de Salomón, que sería el Sabiduría, el Sirácida o Eclesiástico, Sabiduría de Sirac, y también Salmos de Salomón aparecen en la Septuaginta. Varios de ellos no aparecen en las Biblias católicas. Y los proféticos, los 12 profetas menores, Isaías, Jeremías, incorporan a Baruch. Lamentaciones, Cantar de Jeremías, que sería la carta de Jeremías sería el Baruch capítulo 6. Ezequiel, Susana, que serían las adiciones a Daniel, Susana y el dragón, que serían las 2 adiciones que aparecen en versículo 13, capítulo 13 y versículo 14, 13 y 14 de Daniel. Que ahí tenemos las adiciones de a Daniel, que sería Susana y Ben y el dragón. Podemos decir entonces con certeza que desde sus comienzos se le atribuyó a la Torá una autoridad en su contenido. Entonces, ninguna de las secciones del Antiguo Testamento logran esta autoridad y este reconocimiento de autoridad más rápido que lo que lo hace la Torá. Vale decir, prácticamente desde su composición es donde ella tiene autoridad para el resto de los libros del Antiguo Testamento. Respecto a la fecha de la canonización de la Torá, como dije, era prácticamente desde el principio, gozó de autoridad canónica, y ahí podemos ver algunos textos bíblicos. Ustedes pueden verlo en sus diapositivas y leer los textos, pero por ejemplo en la respuesta del pueblo cuando les lee el libro del pacto, la reacción del pueblo, también cuando es encontrado en la época del rey, cuando encuentra Hilcías, encuentra el libro, se lo presenta al rey y luego a la congregación, y la reacción que tiene la congregación y el avivamiento en el reinado de Josías,
También cuando Esdras le lee el libro al pueblo, un libro olvidado, un libro que la gente no conocía, también hay allí renovaciones del pacto, llanto, lamento, arrepentimiento. Y así para adelante podemos ver muchas otras citas donde el Pentateuco goza de gran autoridad. El canon de los profetas, la sección de los profetas anteriores, es la que fue completada por ahí por los años 600 al 550. Eso es antes del cautiverio. En Segunda Macabeo se le atribuye a Nehemías el mérito de haber recogido parte de estos libros. Segunda Macabeo, capítulo 2, versículo 13, en la versión de Nácar Colunga, dice así: esto mismo se refiere a los escritos y memorias de Nehemías, y se dice además que había reunido una biblioteca y puesto en ella los libros de los reyes, de los profetas y los de David, y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. O sea, tenemos aquí un dato histórico, no bíblico, un dato histórico del escritor del libro de los Macabeos, donde reconoce la participación del propio Nehemías en esto. Los profetas posteriores, que forman una colección un poco más heterogénea, y los libros fueron compuestos por ahí por el 750 al 400. En los tiempos de Jesús ben Sirá ya se hablaba corrientemente sobre esto. Estoy hablando del Eclesiástico, capítulo 49, versículo 10, en la versión de la Biblia de Jerusalén, dice así: en cuanto a los 12 profetas, porque ellos consolaron a Jacob y lo salvaron con esperanza confiada. Entonces hay aquí, obviamente, que en esta época, en el año 180, que es más o menos donde se compone el libro de Eclesiástico o de Sirácides, ya estaba completada la colección de los 12 profetas menores. ¿Ya? Los profetas posteriores, entonces, evidente que en el siglo II a.C., toda la colección ya había alcanzado el libro, había alcanzado la categoría de escritura. Eso lo vemos en dos libros también apócrifos que dan cuenta del pensamiento judío de esa época intertestamentaria, que sería el prólogo eclesiástico, donde dice: muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, los profetas y los demás escritores, que los siguieron, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Y también el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 9, dice: los exhortó con textos de la ley y los profetas, y recordándole los combates que habían sostenido, reavivó su coraje. Entonces, de las tres colecciones, la de los escritos, la última, es la más heterogénea y la que más disputas trajo respecto a la fijación del canon. Vemos también, hay una reconocida sección de esta, ya lo vimos en el prólogo eclesiástico, donde dice: y los demás escritores. Ya, el prólogo eclesiástico se escribió cerca del 130 antes de Jesucristo, y vemos ahí que ya hay otro tipo de libro, otra sección de libros. ¿Cuándo se cierra el canon del Antiguo Testamento? Segunda de Macabeo 2.14 dice: de forma parecida reunió Judas todos los libros dispersos a causa de la guerra que hemos padecido, los cuales están ahora en nuestro poder. Hay una idea ya ahí de recoger por cuestiones políticas los libros que estaban dispersos. Eso es lo primero, ¿cierto? Hay una idea, entonces, que en los días de Esdras se reunieron todos los libros. Perdón. La tradición cristiana considera como fecha del cierre del canon del Antiguo Testamento los días de Esdras, alrededor del año 400 a.C. Josefo atribuye la formación de este canon al tiempo en el tiempo de Artajerjes, 465-425 a.C. Entonces, la prueba más preciosa se encuentra en el cuarto libro de Esdras, el cual señala en el capítulo 14, versículo 45, que Dios aparece hablando a Esdras de 24 libros que están a disposición de todo el pueblo, distintos de los otros 70 que debían mantenerse ocultos. Estos textos no tienen autoridad divina, insisto,
pero tienen autoría histórica, vale decir que reflejan algo que estaba sucediendo o que se creía allí alrededor en el pueblo judío. El segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2, versículo 13, afirma que Nehemías hizo una biblioteca para escoger los libros sagrados, y también está el testimonio del Talmud babilónico, que da a entender que todos los libros canónicos estaban concluidos ya en la época de Esdras. Al confeccionar la lista, Judas, citado en Macabeos, probablemente estableció no solamente una clara división entre profetas y los escritos, sino también en el orden tradicional y el número de cada grupo. La lista tiene un orden, y aquí está del Baba Batra, del Talmud babilónico. Dice: nuestros doctores nos transmitieron las enseñanzas siguientes. El orden de los profetas es este: Josué, jueces, Samuel, reyes, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Y los 12. El orden de los agiógrafos es el siguiente: Ruth, Salmo, Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras y Crónicas. Perdón. Entonces tenemos tres teorías respecto al origen al cierre del canon: en los días de Esdras, en la Gran Sinagoga y en el Concilio de Yamnia. Objeciones a si fue en el tiempo de Esdras. Si Esdras fue el que cerró el canon, ¿cómo explican las disputas que surgen siglos después? Como por ejemplo las disputas con respecto a Ezequiel, a Cantares, a Esther. Ezequiel fundamentalmente por la incongruencia que existe de su descripción del templo y la del templo y del tabernáculo. No hay congruencia, entonces por eso trajo tanto problema. Antilegómena se le llama a esos libros, ya lo voy a explicar. Cantar de los Cantares por hablar del amor erótico, y Esther porque no aparece el nombre de Dios. Además, los libros de Crónicas y Esdras fueron terminados de escribir por ahí alrededor del 300 antes de Cristo, después de la muerte de Esdras, o más bien revisados y compilados. Más tarde aún, sin embargo, son enumerados entre los libros sagrados. ¿Cómo se explica esto? La Gran Sinagoga. Se sugiere que el Antiguo Testamento se cerró, el canon se cerró en una a los hombres que estaban presentes en la Gran Sinagoga, que habría trabajado dirigidos por Esdras. Esta teoría la expuso un escritor del siglo XVI, quien señaló en su libro Masoret a Masoret del 1538 que los hombres de la Gran Sinagoga junto con Esdras reunieron en un solo volumen los 24 libros del canon, los que hasta aquel tiempo circulaban en forma separada, y los calificaron en 3 divisiones. Así quedó determinado el orden de los profetas y de los escritos. ¿Cuáles serían las objeciones a esta posición de la Gran Sinagoga? Desde mediados del siglo XVII se puso en duda la existencia de esta naturaleza, la naturaleza de esta sinagoga. No que no haya existido, sino para qué se había reunido. En el siglo XIX se indicó que no era otra cosa que la gran asamblea en Jerusalén descrita en Nehemías capítulo 8, la cual se comprometió a la aceptación de las condiciones indicadas por Esdras. Esta es una cita de R.K. Harrison en la introducción del Antiguo Testamento, el volumen 1. Es interesante entonces precisar que el Antiguo Testamento, Josefo, Filón y los apócrifos nada dicen acerca de una corporación o una actividad canónica o canonizadora de esta reunión. Y la primera alusión a la Gran Sinagoga aparece en el siglo II después de Cristo, ahí en la Mishnah. La otra es el concilio de Yamnia. ¿Qué sería? También se sugiere que a fines del siglo I después de Cristo se realizó el llamado concilio de Yamnia, el cual se habrían hecho pronunciamientos definiendo el canon del Antiguo Testamento. Hay objeciones a esto también, que nunca hubo un concilio formal con este objetivo en Yamnia. No se puede, eso estaba cerca del mar Mediterráneo. En Yamnia se discutía la aceptación de Eclesiastés, Cantares, y aún muchas décadas después de Yamnia se seguían discutiendo, digamos, la aceptación de otros libros.
Hubo discusiones posteriores sobre el libro de Esther. De hecho, un solo libro fue rechazado en Yamnia, eclesiástico, el cual no estaba incluido en las tradicionales listas del canon judío. ¿Cuál sería una posible solución? Podemos ver que ya en el siglo II antes de Cristo existía una lista de 22 a 24 libros que ya eran reconocidos como canónicos. Entonces no tenemos razón para pensar que los libros fueron reunidos en fecha posterior a Esdras. Es muy posible que haya sido allí. Sin embargo, las discusiones siguen desarrollándose respecto a cuando se cierra el canon. ¿Cuáles eran los criterios de canonización? Primero, la antigüedad, el idioma en el que había sido escrito, el uso cultural que tenía y también la paternidad profética. El profesor Gleason Archer, en su libro Reseña para una introducción crítica al Antiguo Testamento, indica lo siguiente: la única prueba verdadera de canonicidad que nos resta es el testimonio de Dios, el Espíritu Santo, sobre la autoridad de su propia palabra. Este testimonio encontró respuesta en el pueblo de Dios, el cual reconoció en fe y sumisión la autoridad de los libros sagrados. Yo creo que Gleason Archer aúna la posición, en realidad mi posición personal respecto a esto. El Señor no solo inspiró, vale decir, guardó del error a los autógrafos, a aquellos que escribieron, y no solo reveló aquellas verdades, sino también el Señor, aparte de comunicar, aparte de proteger la escritura, también ha protegido la conservación de los escritos en su divina providencia, que son autoridad para la Iglesia. Porque hay libros que no vamos a encontrar. Solamente un ejemplo. Habitualmente cuando predico sobre Primera de los Corintios, explico que la Primera de los Corintios no es la Primera de los Corintios, sino que es la Segunda de los Corintios. Vamos a tocarlo cuando veamos el canon del Nuevo Testamento. Y me dicen, ¿qué pasa si se encontrara la Primera de los Corintios? La original, la que se escribió antes de Primera de los Corintios. No pasaría nada. ¿Saben por qué? Porque no sería canónica. El Señor ha preservado, y el Señor no solo ha preservado esos libros, sino que ha preservado a la Biblia en plenitud. Solamente un ejemplo, y de esos, el humor de Dios. ¿Cómo se llama este señor? Voltaire dijo que su diccionario teológico, una obra que él había escrito, se transformaría o tomaría el lugar de la Biblia. Años después, la Sociedad Bíblica Británica compra su casa, y en esa casa, en ese lugar donde escribió esas palabras, se produjeron la mayor cantidad de Biblias y se imprimieron la mayor cantidad de Biblias de la época. El humor de Dios, ¿cierto? ¿Qué es un antilegómeno? Hay libros, significa literalmente libro contra el cual se habla. Y habían varios antilegómenas, y había dudas respecto a algunos libros. Los 5 principales libros disputados fueron Cantares, Eclesiastés, Esther, Proverbios y Ezequiel. La objeción: la presentación física del amor. ¿Cómo lo arreglaron los judíos? Lo alegorizaron. Hillel alegorizó el libro y salieron del problema del amor erótico. Eclesiastés se entendía como un libro de una vista pesimista de la existencia humana, supuestamente negación de la vida de ultratumba, etc. Las imputaciones hechas al libro no se justifican cuando se interpreta la obra a la luz de la especial técnica y también propósito del autor. O sea, y eso lo reconocemos como cierto, el autor tiene una metodología para explicar la verdad de Dios. Esther, ausencia del nombre de Dios. Bueno, la solución fue que hay es innegable la presencia de la providencia de Dios en ese libro. Y es un poquito como lo que pasó, ¿cierto? Ahí el malo de la película hace un complot y termina en su propia trampa, ¿cierto? Proverbios estuvo
basada principalmente en algunas incongruencias internas que tenía el libro y eran preceptos aplicables indistintamente. O sea, porque dice una cosa y otra, bueno, eran aplicables a distintas situaciones. Ezequiel, debido a la discrepancia de los detalles en el templo y en el ritual que se desarrollaba ahí, las diferencias eran insignificantes y podrían pertenecer a un templo futuro y no al de Zorobabel. Y ahí se arreglaron, digamos, esos problemas de los libros de los antilegómenas, de los libros disputados, y fueron incorporados en el canon. Veremos ahora el canon del Nuevo Testamento. Tanto para católicos y protestantes, todos aceptamos el mismo canon de 27 libros. Y en el mismo orden. ¿Ya? Vamos a ver un poquito la historia del canon del Nuevo Testamento. Ya en Colosenses capítulo 16, escrita por Pablo, nos dice que una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en las iglesias de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Fíjense, ya la escritura, o ya la carta, no era, o el escrito apostólico, no tenía un interés meramente personal o meramente local, sino que decían, hey, también sirve para la otra iglesia. Entonces parece que debían ser conservados y leídos públicamente en el culto. Además de eso, el Nuevo Testamento da testimonio de algo similar a la existencia de libros o de otro autor que está siendo inspirado. Miren lo que dice Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Y los subrayados son míos. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, con autoridad apostólica, está poniendo al mismo nivel de las otras escrituras las cartas del apóstol Pablo. Entonces ya tenemos una idea de libros que son autorizados en el Nuevo Testamento. Los criterios de canonización serían los siguientes. El origen apostólico, eso es lo primero, o sea que lo haya escrito un apóstol. Ahí tenemos algunos problemas, algunos se preguntarán, por ejemplo, ¿Marcos qué pasó? No, Marcos tenía como estaba ligado a Pedro. ¿Ok? La aceptación y uso en congregaciones cristianas. O sea, el uso también le daba autoridad. Los libros que fueron eventualmente canonizados llevaban en sí una autoridad inherente, como lo que decía Gleason Archer, que los ponía sobre las iglesias. Los miembros de las congregaciones los usaban y llegaban a considerarlos una bendición espiritual para su vida. En tercer lugar, importancia de la comunidad receptora. La historia y la relevancia de cada una de las iglesias receptoras tiene mucho que ver con la conservación e incluso con la aceptación definitiva de estos escritos. Y también la consistencia doctrinal. O sea, el escrito aceptado debía estar de acuerdo con la regla expresada por la tradición apostólica. Cualquier señal de herejía dejaba fuera este libro. ¿Y por qué el canon? El canon judío vemos que tiene una larga trayectoria. Como dije, algunos creen que fue incluso cerrado después del canon del Nuevo Testamento. Pero podemos decir que ¿por qué aceleraron el cierre? Se aceleró el cierre del canon. Primero, la difusión de muchos libros apócrifos que eran rechazados por la iglesia a causa de las doctrinas peligrosas que contenían. O sea, muchos libros se fueron publicando. No sé. Por ejemplo, los libros apócrifos, los evangelios apócrifos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, las cartas, el Apocalipsis de Pedro, etcétera. Había muchos libros que eran pseudoepígrafos, o sea, los escribían por ahí por el siglo II, por ejemplo, y alegaban ser libros sagrados, libros inspirados, porque tenían el nombre de un apóstol.
tan conocido y bullado Evangelio de Judas, por ejemplo. La herejía de Marción. Marción, un hereje, tenía su propio canon. Primero, rechazaba todo el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento solo admitía el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Nada más. Había otro grupo, los montanistas, que añadían nuevos libros al canon porque ellos eran receptores de nuevas revelaciones. Entonces querían agregar más libros. La herejía gnóstica. El gnosticismo invocaba la autoridad de Cristo y de los apóstoles para acreditar sus obras heterodoxas. Ellos fueron muchos de los que escribieron estos evangelios y libros pseudoepígrafos que le ponían el nombre de un apóstol para pasarlos como de ellos. Y ahí tenemos, por ejemplo, hartas evangelios, cartas y apocalipsis que representan que no se condecían con la autoridad apostólica. Y también la herejía ebionita. Esta herejía era un resurgimiento de las tendencias judaizantes. Entonces se oponía a los escritos paulinos y privilegiaba, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y la carta universal de Santiago. ¿Cuáles libros estuvieron en disputa del Nuevo Testamento? Estuvieron Hebreos, por la duda de su origen apostólico; Santiago, primero por la identidad del autor, que había problemas en eso; el problema en cuanto al significado de las 12 tribus en la dispersión; y también la escasez mal entendida de una enseñanza claramente cristiana de la gracia. Segunda de Pedro, porque difiere mucho en vocabulario y estilo Primera de Pedro. Segunda de Juan y Tercera de Juan, por la brevedad y también por el tono personal que tienen esta epístola. Judas, muy discutida, por la incertidumbre respecto a la posición apostólica del autor, que parecía querer distanciarse de los apóstoles. Ahí pueden consultar el capítulo 17. Y el Apocalipsis, ¿por qué? ¿Por qué tuvo una difícil entrada? Porque fue cuestionada por algunas sectas, y que no solo cuestionaban el Apocalipsis, sino el Evangelio de Juan. Esa era la objeción que tenía cada uno de estos libros. Explicando un poquitito, Hebreos es un libro completamente de doctrina apostólica. Santiago, que tuvo problemas hasta en la época de la Reforma, hay que entender, y es posible entender, en una teología amplia y también en una teología bíblica amplia y en una mirada global de la teología bíblica, podemos ver que Santiago perfectamente bien nunca pone las obras como requisito para la salvación, sino las pone como requisito de aquel que es salvo, o sea, fruto de la gracia, fruto de la salvación. ¿Ya? Segunda de Pedro, usted puede escuchar incluso 2 sermones del mismo predicador y pueden variar en su estilo y en el vocabulario que tiene. ¿Ya? Y el Apocalipsis tiene una entrada, una discusión bastante amplia, básicamente por la dificultad que se tenía de la interpretación del libro. ¿Ya? Así para adelante hubo varias discusiones respecto a los libros del Nuevo Testamento, pero ya están admitidos los 27 libros. Para cerrar esta clase, me gustaría leer el último capítulo del Apocalipsis. ¿Y por qué es tan interesante? La revelación de Dios es suficiente, como lo dijo ya el Señor allá en Deuteronomio capítulo 4. Pero aquí Juan, siendo el último de los apóstoles vivos, y finalizando la era apostólica, dice lo siguiente. Desde el capítulo 2, versículo 18, hasta el final de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno añade algo, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Jesús
Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. El Señor ha preservado. El Señor ha cuidado su palabra. No hay más revelación. El Señor sigue hablando. Sí. Por medio de Jesucristo. Por medio de su palabra escrita y revelada. Ella es la que nos da testimonio de Jesús. Canon, ya no hay más revelación, ya no hay ningún otro libro que aparezca que podamos incluir. Se cerró la era apostólica y el propio apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, deja condiciones. El que añade recibirá condenación. El que quita, se le quitará parte en el árbol de la vida. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana de estudios.